Buenos días, muchachos. Vamos a dar inicio entonces al segundo laxo, la actividad de química del segundo laxo, y vamos a comenzar con el tema de soluciones. Soluciones. Ya en el noveno grado habíamos definido lo que es una solución, habíamos conversado sobre lo que es una solución y habíamos inclusive hecho, dado ejemplos de soluciones y habíamos hecho ejercicios, resuelto ejercicios de concentración de la solución. Y dijimos que la concentración de las soluciones podíamos expresarla de dos maneras. Una manera en unidades físicas de concentración, las unidades físicas de concentración de las soluciones, eso lo estudiamos y dijimos que eran el porcentaje masa-masa, el porcentaje masa-volumen y el porcentaje volumen-volumen. Dijimos, de estas tres maneras podemos expresar físicamente la concentración de una solución. Dijimos, conversamos sobre el significado del porcentaje masa-masa, el significado del porcentaje masa-volumen y el significado del porcentaje volumen-volumen. Dijimos, el porcentaje masa-masa significa o expresa el número de gramos de soluto disueltos por cada 100 gramos de solución. Eso lo saben ustedes. El porcentaje masa-volumen significa el número de gramos de soluto disueltos por cada 100 mililitros de solución. Y el porcentaje volumen-volumen expresa el número de mililitros de soluto disueltos por cada 100 mililitros de solución. Ya ustedes saben cómo abordar, cómo resolver estos ejercicios. Es bueno que lo repasen. Y vamos ahora a conversar sobre las unidades químicas de concentración, que ya se las habíamos mencionado y dijimos que eran las siguientes. Dijimos que íbamos a tener también tres maneras de expresar la concentración de una solución en unidades químicas. Dijimos, una de esas maneras es la molaridad. Molaridad. La otra es la molaridad. Y la otra es la normalidad. Entonces, podemos calcular la concentración de una solución en términos molales, en términos molares o en términos normales. Ajá. Esta molaridad
significa o expresa el número de moles de soluto disueltos por cada kilogramo de solvente. ¿Cuáles son los componentes de una solución? El soluto y el solvente. Y continuamos con esa misma definición. Entonces, la molaridad nos expresa cuántos moles de soluto existen en una solución por cada kilogramo de solvente. ¿Cuántos moles de soluto existen en una solución por cada kilogramo de solvente? La molaridad la vamos a definir como el número de moles de soluto disueltos por cada litro de solución. Entonces, la molaridad es una unidad química de concentración que nos dice cuántos moles de soluto tengo por cada litro de solución. Por cada litro de solución. Y la normalidad es el número de equivalentes de soluto disueltos por cada litro de solución. Entonces, observen lo siguiente. Aquí dice número de moles de soluto en la molaridad por kilogramo de solvente. En la molaridad, número de moles de soluto disueltos por cada litro de solución. Aquí la diferencia entre estas dos es que, claro, el soluto en ambos está en moles, tanto en la molaridad como en la molaridad. Pero aquí se refiere al soluto y al solvente. Aquí en la molaridad se refiere al soluto y a la solución. Y aquí en la normalidad se refiere también al soluto y a la solución. ¿Qué diferencia hay entre la molaridad y la normalidad? Que aquí en la molaridad es el número de moles de soluto. Aquí es el número de equivalentes de soluto. Esa es la diferencia entre estas dos cuestiones. Ahora, ¿qué significa el término mol? Mol. Mol significa, el mol es un número, así como la docena es un número, que significa 12 unidades,
La centena es un número que significa 100 unidades. La decena es un número que significa 10 unidades. Así también el mol es un número, pero un número exageradamente alto y significa 10, perdón, 6,02 por 10 a la 23 partículas. Entonces, fíjense, una docena igual a qué? A 12 unidades. ¿Eh? Una centena es igual a 100 unidades. Una decena es igual a quién? A 10 unidades. Eso no es ningún problema para nosotros. ¿Cuánto es una centena de mango? 10 mangos. ¿Cuánto es una docena de mango? 12 mangos. ¿Y cuánto es una decena de mango? 10 mangos. No hay problema con eso. Un mol o un mol es igual a 6,02 por 10 a la 23 unidades. Este es un número, este es un número, este es un número y este es un número. Lo que pasa es que este es un número exageradamente ¿qué? Grande. Sería 602 con 21 ceros a la derecha. Entonces un número estadístico, un número extraordinariamente grande y a ese número lo llamamos mol. Entonces, ¿qué significa un mol de átomo? 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Qué significa un mol de mango? 6,02 por 10 a la 23 mango y así sucesivamente. Entonces, los átomos son partículas extremadamente pequeñas que no pueden ser vistas ni siquiera a través del microscopio más grande que haya, o más sofisticado que exista. Los átomos son partículas extremadamente pequeñas. Y se ha tomado como peso molecular o peso atómico (6,02 por 10 a la 23 átomos). Se dice que es la masa de qué? Atómica de un elemento. Entonces, si yo tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono, digo que tengo 12 gramos de carbono, ese es el peso atómico del carbono. Si tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, eso pesaría 1 gramo. Se dice que esa es que la masa atómica de el átomo de hidrógeno. Entonces, ¿qué significa un mol de una sustancia? El peso que 6,02 partículas de esa sustancia tengan. Entonces, cuando hablamos de mole, hacemos la siguiente fórmula, la siguiente conversión. Número de moles es igual a masa de la sustancia sobre el peso atómico.
atómico de la sustancia, número de mol del átomo. Número, masa atómica sería que masa de un átomo sobre, o de una sustancia, sobre el peso atómico de esa sustancia. Masa molecular sería ¿qué? Gramos o masa de la molécula de la sustancia sobre el peso molecular de la sustancia. Entonces, esto lo calculamos de manera indirecta. Entonces, si nosotros llevamos esto a su fórmula sería, vamos a escribir aquí, molaridad la vamos a representar con la M mayúscula. ¿Es igual a qué? Número de moles de soluto sobre número de kilogramos de solvente. Número de moles de soluto sobre número de kilogramos de solvente. Pero fíjense lo siguiente. Si nosotros decimos, bueno, número de moles de soluto sobre el número de kilogramos de solvente, ¿cómo conseguimos el número de moles? No tenemos en los laboratorios un equipo como medir moles. Tenemos un equipo como medir kilogramos. Entonces podríamos en el laboratorio medir la masa, porque tenemos una balanza. Pero los moles no los podemos medir porque no existen en los laboratorios equipos para medir número de moles, para contarlos, no existen esos aparatos. Entonces, ¿qué hacemos para preparar soluciones molares? Para saber la molaridad de una solución, hacemos lo siguiente, cambiamos este término, número de moles, por esta expresión que está aquí. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pesar la masa de la sustancia. ¿Con qué pesamos la masa de una sustancia? Con una balanza. Y podemos determinar los pesos atómicos o los pesos moleculares. ¿Cómo determinamos los pesos atómicos? Eso viene tabulado en los libros. Hay experimentos que se hacen para conocer el peso atómico de la sustancia. Y esos vienen tabulados en los libros que usamos, los textos que usamos nosotros. Entonces, si conocemos la masa de una sustancia, porque la podemos pesar en el laboratorio, y tenemos la tabla sobre los pesos atómicos de los elementos, podemos ¿qué? Calcular el número de moles. Entonces, en el laboratorio no podemos usar directamente esta fórmula, sino que hacemos la conversión y decimos molaridad es igual sustituimos masa de sustancia, el número de moles, ¿verdad? Sustituimos masa de sustancia, sustituimos el número de moles por su expresión, que es ¿quién? Masa de sustancia, ¿verdad? De sustancia sobre el peso mol, peso mol de la sustancia, ¿sobre qué? Número de kilogramos de solvente. Aquí no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Por lo siguiente. Aquí, masa de sustancia la podemos pesar con una balanza en el laboratorio. Y el peso molecular o el peso mol de la sustancia lo podemos calcular a través de las tablas de datos que traen los textos.
Y el número de kilogramos de solvente podemos también pesarlo en el laboratorio. ¿Con qué lo pesamos? Con una balanza. Y tenemos entonces esta fórmula. Aplicamos aquí doble C, ¿verdad? ¿Cómo se aplica la doble C aquí? Esto lo dividimos sobre 1 y decimos masa de sustancia por 1 es igual a quién, a masa de la sustancia sobre peso mol por número de kilogramos de solvente, aquí, peso mol por el número de kilogramos de solvente. Y aquí tenemos, ¿este sería qué? La fórmula para calcular la molaridad de la sustancia. Masa de sustancia. ¿Con qué medimos la masa de la sustancia en el laboratorio? Con una balanza. ¿Con qué calculamos el peso mol? Con los pesos atómicos o con los pesos moleculares que aparecen en los textos, tabulados en los textos. Y el número de kilogramos de solvente lo podemos también medir con una balanza. Entonces, con una tabla de pesos atómicos podemos calcular el peso mol de la sustancia, y con una balanza podemos medir la masa de sustancia y podemos medir el número de kilogramos o de la masa de el solvente. ¿Este aquí es masa de qué? Del soluto, ¿eh? ¿Qué tal? En este caso, ¿qué sería la sustancia? El soluto. Ok, entonces, venimos a ella, decimos la molaridad. La vamos a representar con la letra M mayúscula. Y es igual a la masa del soluto. Masa del soluto expresada en gramos. Expresada en gramos. Masa del soluto expresada en gramos sobre el número de kilogramos del solvente, por el peso mol del soluto. De esta manera podemos ¿qué? Calcular la molaridad de una solución, y podemos también prepararla en un laboratorio. ¿Por qué? Porque en los laboratorios tenemos cómo medir la masa del soluto. ¿Con qué la vamos a medir? Con una balanza. Tenemos con qué medir la masa del solvente. ¿Con qué lo vamos a medir? Con una balanza. Y a través de las tablas de pesos atómicos o de pesos moleculares que traigan los textos, podemos calcular el peso mol de la sustancia. Vamos ahora con la molaridad. La molaridad, dijimos, expresa el número de moles de soluto, disueltos por cada litro de solución. O sea, el número de moles de soluto que contiene un litro de solución. Entonces, la vamos a representar con la letra M, pero minúscula, molaridad. Y le vamos a colocar aquí una O para diferenciarla de masa. Esto va a significar para nosotros la molaridad. Y es igual al número de moles de soluto. STO significa soluto. Vamos a escribirlo completo aquí, por aquí. Número de moles de soluto. Sobre el número de litros de solución.
Número de moles de soluto sobre el número de litros de solución. ¿Qué pasa? Que en el laboratorio, les repito, como lo dijimos allá, no tenemos cómo medir moles de soluto. En los laboratorios no hay cómo medir moles de soluto. Entonces debo buscar la manera de convertir estos moles de soluto en entidades que podamos medirlos en los laboratorios. Dijimos, número de moles es igual a ¿qué? A masa sobre peso mol. Masa sobre peso mol. Procedo de la misma manera que hice allá. Y digo, esto implica que la molaridad es igual número de moles de soluto. Dijimos que el número de moles es igual a ¿quién? Número de moles, masa de sustancia sobre el peso mol. Entonces, ¿sería igual a quién? Masa de soluto, que es la sustancia, sobre peso mol del soluto. Sobre el volumen de solución expresado en litros. Volumen de solución. Ese volumen de solución debe estar expresado en ¿qué? En litros. Así como el número de la masa de solvente está en kilogramos. El volumen de solución debe estar expresado en litros. Entonces de aquí deducimos. Aplicamos aquí doble C. Esto lo dividimos entre 1. Multiplicamos masa de soluto por 1 y peso del soluto por esto que está aquí. Nos queda que la molaridad es igual. La molaridad es igual a ¿qué? Masa de soluto por 1. La masa de soluto. Peso mol del soluto. Peso mol de soluto por el volumen de solución expresado en litros. Entonces, con esta fórmula puedo trabajar. ¿Por qué? Porque puedo medir la masa de soluto con una balanza y la expreso en ¿qué? En gramos. Y puedo medir el volumen de la solución con un cilindro y lo expreso en ¿qué? En litros. Y puedo calcular a través de la tabla el peso mol del soluto. ¿Qué tabla? Las que aparecen en sus textos con los pesos atómicos o con los pesos moleculares. Ok, entonces ahora vamos a analizar la normalidad. Normalidad. La vamos a representar con la letra mayúscula N. Y la expresión es esta. La normalidad se calcula dividiendo el número de equivalentes de soluto. Bien, recuerden, en todo arriba aparece el número, es referente a soluto, tanto en la normalidad como en la molaridad, como en la normalidad es soluto, numerador de soluto. Aquí en este caso, normalidad, la vamos a representar, repito, con la letra mayúscula N, y es igual al número de equivalentes de soluto disueltos por cada litro de solución, o sea, sobre el volumen de la solución expresado en litros. Al igual que las dos anteriores. ¿Qué pasa? Que aquí en el numerador
me aparece número de equivalente de soluto. En los laboratorios, esto no tenemos cómo medirlo, cómo apreciarlo físicamente. Por eso es que se le llama unidades químicas. No hay un equipo físico en los laboratorios para apreciar el número equivalente. Esto sí podíamos medirlo a través de ¿qué? De un cilindro. Esto lo podemos medir en un laboratorio, pero esta parte no. Entonces recurrimos a los artificios matemáticos y decimos que cambiamos número de equivalente de soluto. Fíjense, el número de mol, dijimos, se calcula dividiendo la masa de la sustancia que usemos como soluto sobre su peso mol, bien sea peso atómico o bien sea peso molecular. Aquí el número de equivalente lo vamos a conseguir dividiendo la masa de la sustancia entre el peso equivalente. Aquí repito, vamos para conseguir el número equivalente, dividimos el peso o la masa de la sustancia sobre el peso equivalente. Entonces vamos a escribirlo aquí. Número de equivalente de cualquier sustancia es igual a la masa de la sustancia sobre el peso equivalente de la sustancia. Entonces, ¿qué hacemos? Como esto no podemos medirlo, en el laboratorio, lo cambiamos por su expresión. Lo quitamos de aquí y lo ponemos aquí donde aparece. Y decimos, normalidad es igual. Esto que está aquí equivale a esto. Entonces escribo aquí esto. ¿Esta es la masa de qué? De la sustancia. ¿Qué sustancia? El soluto, dice ella. Entonces escribo aquí. Masa del soluto sobre el peso equivalente del soluto. Cambié esto que está aquí por su valor y divido entre el volumen de solución expresado en litros. Al igual que ya, aplico doble C, aquí coloco un 1, multiplico esto que es masa de soluto por 1 y multiplico peso equivalente al soluto por volumen de solución expresado en litros y me queda esto aquí. Normalidad es igual a masa de soluto o número de gramos de soluto, esto es expresado en gramos, sobre el peso equivalente del soluto por el volumen de solución expresado en litros. Esto expresado en gramos, quiere decir que si te lo dan en kilogramos lo llevas a gramos. Y esto expresado en litros, que si te lo dan en mililitros lo llevas a litros. ¿Cuáles son las equivalencias? Un kilogramo tiene 1000 gramos. Un litro tiene 1000 mililitros. Lo mismo. Con eso se trabaja. Eso lo vimos el año pasado. Ahora fíjense. Aquí les aparece, con esta sí podemos trabajar en un laboratorio. ¿Por qué? Porque la masa de soluto la podemos medir con una balanza. En los laboratorios generalmente hay balanza. El volumen de la solución lo podemos medir con un cilindro. En los laboratorios también generalmente hay cilindros. Y este peso equivalente lo podemos calcular
dependiendo de la sustancia de la cual se trate. Este peso equivalente lo podemos determinar dependiendo de la sustancia de la cual se trate, ¿a través de qué? De las tablas que aparecen en los libros que ustedes consultan. Ok, entonces vamos a usar las expresiones para calcular la concentración de las soluciones en unidades químicas. Vamos a buscar en este ejercicio la molaridad de esta solución que se prepara disolviendo 0,5 gramos de sulfato de hierro 3 en 600 gramos de agua. Vamos a calcular para esa solución la molaridad usando las expresiones que se le dieron en la clase. Entonces, el ejercicio dice, calcule la molaridad de una solución que se preparó disolviendo 0,5 gramos de sulfato de hierro 3 en 600 gramos de agua. Repito, calcular la molaridad de una solución que se preparó disolviendo 0,5 gramos de sulfato de hierro 3 en 600 gramos de agua. Ok, entonces, siempre que vayamos a resolver un ejercicio de cualquier índole que sea, debemos que fijarnos en los datos que nos dan y colocarlos para ver qué tenemos para resolver el ejercicio, con qué contamos, con qué herramientas contamos para la resolución del ejercicio. ¿Qué nos dicen? Aquí están los datos del ejercicio. Dijimos, en una solución, el componente que está en menor proporción es el soluto. Entonces, ¿quién es el soluto en esa solución? El sulfato. ¿Por qué? Sulfato de hierro 3. ¿Por qué? Porque tengo solamente 0,5 gramos. Entonces, ¿quién es el soluto? El sulfato de hierro 3. ¿Quién es el solvente? El agua. ¿Cuál es la fórmula del sulfato de hierro 3? Esta que está aquí. Fe2, paréntesis, SO4, cierra paréntesis, 3. ¿Qué te dice esa fórmula? Que hay 3 radicales sulfatos unidos a 2 átomos de hierro. ¿Solvente quién es? El agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. Ahí las tenemos las dos fórmulas. Esto lo vimos cuando estudiamos la nomenclatura de los compuestos químicos. Ajá, ¿qué más tenemos? La cantidad de sulfato expresada en gramos. Si está expresada en gramos, entonces la masa de sulfato. ¿Cuánto es la masa de sulfato? 0,5 gramos. Lo colocamos ahí, masa de soluto, 0,5 gramos. Luego, ¿quién es el otro componente de la solución? El agua, que en este caso es el solvente. ¿Cuánto tenemos de agua? 600 gramos de agua. Si está expresada en gramos, entonces debe ser ¿qué? La masa del agua. Porque recuerden que los gramos son unidades de masa. ¿Qué más tenemos? La expresión para calcular la molaridad. Dijimos en la clase anterior, en lo que editamos anteriormente, que la molaridad de una solución se calcula dividiendo la masa del soluto. Por eso está masa del soluto en el numerador. Lo vamos a dividir entre la masa del solvente y lo vamos a multiplicar por el peso mol del soluto. Ok. Para calcular, aquí todo esto lo tenemos masa de soluto, lo tenemos, ¿cuánto es? 0,5 gramos. Porque el soluto es el sulfato de hierro y son ¿cuánto? 0,5 gramos. ¿Qué más tenemos en la fórmula? Masa del solvente. ¿Tenemos la masa del solvente? Sí la tenemos. ¿Cuánto es? 600 gramos. ¿Qué más tenemos de esta fórmula? ¿Qué más necesitamos para resolver el peso mol del soluto? El peso mol del soluto no me lo dan, pero me voy al libro y consigo que tengo que los pesos atómicos. ¿De qué está formado el soluto? De hierro
de azufre y de oxígeno. Aquí tengo el peso de un mol de hierro, son 56 gramos. El peso de un mol de azufre son 32 gramos y el peso de un mol de oxígeno son 16 gramos. Si yo tengo la fórmula, puedo buscar el peso mol de la fórmula completa. ¿Cómo lo hago? Usando esta expresión. ¿Cuántos átomos de hierro hay aquí? 2. Si hay 2, entonces multiplico el peso atómico del hierro por 2. ¿Por qué por 2? Porque hay 2 átomos de hierro. ¿Cuál es el de un átomo de hierro? 56. 2 debe ser 2 por 56. 2 por 56 da 102. ¿Gramos de qué? Gramos de hierro. Luego, ¿cuántos átomos de azufre hay en esta fórmula? Este 3 que está aquí afuera multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. 3 por 1, aquí se sobreentiende que hay un 1, ¿verdad? 3 por 1, 3. Entonces, 3 que multiplica a 32, que es el peso de un solo azufre. 3 por 32 son ¿cuántos? 96 gramos. ¿De qué? De azufre. Más, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? 3 por 4, 12. 12 que multiplica lo que pesa un solo átomo. 12 por 16 son ¿cuántos? 192. Luego sumo. La masa de hierro, ¿cuánto es la masa de hierro? 112. Más la masa de azufre, ¿cuánto es? 96. Más la masa de oxígeno, ¿cuánto es? 192. Eso me da 400 gramos. ¿Qué me está diciendo eso? Que un mol de sulfato de hierro 3 pesa 400 gramos. Este dato lo necesito en mi fórmula, entonces lo coloco. 0,5 gramos de qué? De soluto. ¿Quién es el soluto? El sulfato de hierro 3, aquí lo tengo. Sobre 0,6 kilogramos de solvente. ¿Quién es el solvente? 600 gramos de agua. Pero como dijimos que teníamos que usar en la fórmula el solvente expresado en kilogramos, entonces reduzco. ¿Cuántos son 600 gramos? 0,6 kilogramos. Porque un kilogramo tiene 1000 gramos. Y lo multiplico por 400. ¿Quién es 400? El peso mol del soluto. Entonces me queda 0,5 sobre 0,6 por 400 da 240. Y aplico aquí doble C. ¿Qué pasa con esto? Cuando ustedes dividen 0,5 entre 240, les da 0,02 aproximadamente. Entonces, 0,02. Aplicamos la doble C aquí en las unidades. Y nos queda esto que está aquí. Gramos por mol sobre 1 por gramos por kilogramo. Cuando hacemos eso y aplicamos doble C, me queda que la molaridad se expresa en ¿qué? En moles sobre kilogramos. Porque fíjense, este gramo que multiplica se va con este gramo que divide. Se queda arriba mol, el mol pasa para arriba por doble C y el kilogramo te queda abajo. Entonces la molaridad sería 0,02 mol sobre kilogramo. Entonces, ¿cuáles son las unidades en las que se expresa la molaridad? Moles sobre kilogramo. ¿Qué te está implicando esto, mol? Este 0,02 moles sobre kilogramo. Que cada kilogramo de esa solución tiene 0,02 moles de soluto. O sea, cada kilogramo de esa solución tiene 0,02 moles de sulfato de hierro 3. Esto lo pueden expresar de la siguiente manera. Esto es igual a 2 por 10 a la menos 1, 2 y 3 a la menos 3 mol sobre litro. Pueden expresar de esta manera o lo pueden expresar de esta manera. Eso es todo. Ajá. Entonces vamos a resolver otro ejercicio de cálculo de concentración de soluciones, pero en este caso vamos a calcular la molaridad de la solución. La molaridad, de la solución. Molaridad.
Entonces, vamos a trabajar con este ejercicio. Dice, a un cilindro que contiene 10 gramos de hidróxido de sodio, se agrega agua hasta alcanzar un volumen de medio litro. Ese medio litro debe ser de ¿qué? De solución de agua e hidróxido de sodio. Dice, calcular la molaridad para dicha solución, sabiendo que los pesos atómicos son los siguientes. Sodio, 23 gramos sobre mol, hidrógeno, 1 gramo sobre mol, y el oxígeno, 16 gramos sobre mol. Entonces, le dije, siempre que vayan a resolver un ejercicio, procuren escribir los datos con los cuales cuentan para la resolución del ejercicio. Lo más importante es visualizar las fórmulas que tenemos para calcular cualquier magnitud que vayamos a calcular. Colocamos la fórmula y visualizar a ver en el ejercicio qué tenemos directamente y qué no tenemos. En este caso, la fórmula que debemos usar o la expresión es la expresión para la molaridad, que nos dice que la molaridad es igual a la masa del soluto sobre el peso mol del soluto por el volumen de solución en litro. Copiamos los datos aquí. Soluto. ¿Quién es el soluto? El hidróxido de sodio. ¿Por qué el hidróxido de sodio? Porque está en menor proporción. ¿Cuál es la fórmula del hidróxido de sodio? NaOH. Solvente, el agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. Volumen de solución, también lo tenemos, medio litro, lo colocamos ahí. Masa de soluto, también la tenemos, ¿cuánto es? 10 gramos. ¿Y qué nos piden? La molaridad. La molaridad, perdón, está aquí escrita. Entonces, aquí tengo la expresión. La observo. Masa de soluto la tengo. Aquí está. ¿Cuánto es la masa de soluto? 10 gramos. Peso mol del soluto, no lo tengo. Procedo a calcularlo de la manera siguiente. El volumen de solución lo tengo aquí. Entonces, ¿cómo calculamos la masa de el soluto? Observando, representando correctamente la sustancia. En este caso, la representación del hidróxido de sodio es NaOH, o sea, un átomo de oxígeno, de sodio unido al radical oxidrilo. El radical oxidrilo está formado por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Entonces, aquí tenemos la fórmula. ¿Cómo procedemos a calcular el peso molecular? De la siguiente manera. Peso mol del hidróxido de sodio es igual. ¿Cuántos átomos de sodio hay ahí? 1. 1 que multiplica 23. ¿Por qué 23? Porque 23 es el peso atómico del sodio. Más 1 que multiplica 16. ¿Por qué 1? Porque hay un átomo de oxígeno. ¿Y por qué 16? Porque 16 es el peso atómico del oxígeno. O sea, un átomo de oxígeno, un mol de oxígeno pesa 16 gramos. Más 1 que multiplica a 1 gramo. ¿Por qué 1? Porque hay un átomo de hidrógeno. Y el peso mol para el hidrógeno es 1 gramo sobre mol. Entonces procedemos de la siguiente manera. 23 por 1 da 23. 16 por 1 da 16. Y 1 por 1 da 1. Hacemos la sumatoria. Nos da 40 gramos sobre mol. Y usamos estos datos, que era lo que nos faltaba, este dato que era lo que nos faltaba, lo introducimos en la fórmula. Molaridad entonces es igual a quién? Perdón, molaridad es igual a quién? A 10 gramos de soluto. Aquí está 10 gramos de soluto. ¿Quién es el soluto? El hidróxido de sodio. Sobre 40 gramos sobre mol. ¿Quién es este 40 gramos sobre mol? El peso mol del hidróxido de sodio, o sea, del soluto. Y este 0,5 litros es el medio litro, que es el volumen de solución. Cuando hacemos la división, 10 entre 40 es igual a un cuarto. Un cuarto es ¿cuánto? 0,25. Hacemos aquí la cancelación de las unidades. Aplicamos doble C. Gramos queda arriba, gramos que multiplica y gramos que divide se cancelan. El mol por doble C pasa para arriba y el litro queda en la parte del denominador. Y aquí tenemos entonces la concentración de esa solución
es 0,25 moles sobre litro. ¿Qué nos dice esto? Que en un litro o en cada litro de esa solución debo tener 0,25 moles de hidróxido de sodio.